Hola chicos, hola chicas, bienvenidos aquí a nuestra segunda clase de esta unidad, El planeta herido. La clase pasada trabajamos un texto acerca de un maremoto para trabajar el vocabulario. Hoy vamos a seguir con esta intención, con este objetivo de vocabulario, pero vamos a trabajar un texto un poco diferente, es una entrevista, un diálogo. Bueno, empezamos aquí con un ejercicio, ¿vale? Para desarrollar algunas cuestiones. Vamos allá. Aquí, el precio de la vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Pero en este contexto de hablar de cuestiones climáticas, significa otra cosa, es un concepto, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué va a significar esto en el texto que leeremos dentro de poco. Bueno, aquí tenemos entonces un ejercicio y va a pedir así. ¿Qué significan estas palabras que aparecen en la audición? En el caso aquí es en el texto, ¿vale? En el texto. Vamos a ver entonces. Aquí tenemos la palabra irrumpir, que tiene dos opciones para elegir entre una de ellas. Vulnerabilidad, ética, ¿vale? Y después aquí contraer, damnificados, empeñarse y certeza. Entonces tenéis ahí el material en PDF que acaba volviendo más fácil para manejar. Entonces podéis hacer ahí el ejercicio, todas estas letras de la primera parte, ¿ok? Bueno, entonces dad el pausa y después a volver aquí para la corrección. Bueno, chicos y chicas, muy bien, vamos a ver aquí. La primera palabra era irrumpir. El significado de irrumpir es el 2, ¿vale? Entonces significa entrar violentamente en un lugar. Y esto es irrumpir, ¿vale? Aquí hay que tener cuidado porque muchas veces la gente confunde con interrumpir, que sería así la primera opción, ¿vale? Interrumpir a alguien hablando o algo así. Pero no, irrumpir significa entrar violentamente, ¿vale? Pues bien, la letra B, vulnerabilidad, por lo tanto, significa aquí la primera cuestión, capacidad de ser dañado física o moralmente. Una persona o un lugar vulnerable quiere decir que tiene mucha potencialidad de ser dañado, de ser herido, sea físicamente o moral, ¿vale? La letra C, ética. La ética es este número 1 aquí también. Parte de la filosofía que trata de la moral y obligaciones del hombre. Aquí esta es la opción correcta. La letra D, que es contraer, entonces significa ahí 1, pasar a tener, ¿vale? No es contaminar. Claro que podemos utilizar este verbo contraer para enfermedades, decir que él contrajo una enfermedad, que él contrayó una doença. Se puede, pero no significa exactamente contaminar, no es solo en este sentido de enfermedades. Pasar a tener, contraer matrimonio, por ejemplo, se usa. ¿Bien? Bueno, damnificados, entonces, son personas o son cosas que sufren daños, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, no las que causan, sino las que sufren. Después aquí, empeñarse. La letra F significa insistir mucho en una cosa. Entonces, cuando yo digo así que ella se empeñó mucho en este trabajo, quiere decir que insistió mucho, trabajó mucho en él, ¿vale? Y certeza, entonces aquí es un conocimiento seguro y claro de algo. Decir que estoy segura que tengo seguridad, que es tener certeza también, se usa un poco menos, pero se usa. Significa esto entonces, ¿vale? Bueno, entonces hay un primer ejercicio de vocabulario. Estas palabras aquí ahora tenemos
en estas frases, ¿vale? Entonces tenemos que relacionar estas con estas aquí. Las primeras de letras son el principio de la frase y aquí de números el final. Hay que relacionar entonces ahí letras y números, ¿vale? Dad el pause y después aquí para corregir el video, el ejercicio. Muy bien, chicos y chicas, ¿no? Tenemos aquí la letra A. La letra A dice así: se espera que el próximo año irrumpa otra vez el fenómeno del niño. Aquí otra, ¿verdad? Sin la U, que el programa a veces corrige esto al portugués. Entonces, aquí la letra A, número 4. ¿Vale? Entonces las noticias, por ejemplo, podían decir: se espera que el próximo año irrumpa otra vez el fenómeno del niño. Irrumpa porque estamos hablando de huracanes y cosas así. Siempre va a ser algo muy fuerte, ¿no? Entonces, bien. La letra B, la idea de vulnerabilidad permite asociar aspectos sociales con aspectos naturales, por lo tanto, número 3, ¿vale? Entonces aquí ya nos da más o menos una definición que vamos a ver que está en el texto sobre lo que significa vulnerabilidad cuando hablamos en estas cuestiones climáticas y de medio ambiente. La letra C, a la catástrofe natural, a la catástrofe natural hay que sumarle la vulnerabilidad de estas zonas, por lo que el problema se agrava todavía más. Entonces aquí, ¿vale? Y por último nos queda entonces la letra D. Ha aumentado enormemente el número de damnificados por la vulnerabilidad de determinadas regiones. Bien, entonces aquí terminamos el ejercicio. Las frases se terminaban así: A4, B3, C2, D1. ¿Bien? Perfecto. Entonces ahora seguimos ahí. Tenemos el texto en la entrevista donde se aplica este vocabulario. Mira, no vamos a tener un ejercicio más con este texto. Es solamente para leer y ver cómo se usan estas palabras ahí. Yo voy a leer el texto porque entonces quiero que pongáis atención a la pronunciación para que podáis entonces dar el pause después que lea yo y que leáis vosotros mismos ahí en casa. Siempre leer al principio en voz alta para que podáis escuchar vuestra pronunciación. ¿Vale? Pues bien, habla el profesor colombiano Omar Darío Cardona, director del Centro de Estudios sobre Desastres de la Universidad de los Andes en Bogotá. El periodista o la periodista pregunta así: ¿se esperan próximas catástrofes naturales? Y la respuesta del profesor: sí, por supuesto. Podemos predecir con bastante certeza que los fenómenos naturales que causan desastres no solo aumentarán en su gravedad, sino también en su frecuencia. Se espera que el próximo año irrumpa otra vez el fenómeno del Niño, aunque sea de manera moderada, y los principales afectados serán probablemente Indonesia, Perú y el noreste de Brasil. No obstante, a pesar de que los países están un poco mejor preparados para enfrentar una situación de desastre, el problema sigue siendo lo que llamamos la vulnerabilidad. Aquí entonces la palabra otras sin la U y aquí países en plural. El periodista sigue la pregunta: ¿a qué se refiere el concepto de vulnerabilidad? Entonces no es una palabra que tiene así un significado más común, es algo que se desarrolla científicamente. Entonces la respuesta es: la idea de vulnerabilidad
permite asociar aspectos sociales con naturales, la vulnerabilidad de comunidades humanas y de sistemas naturales conjuntamente. El problema de los desastres naturales en Latinoamérica, por ejemplo, es que hay comunidades que viven en sitios particularmente afectables, lechos de río, zonas desertificadas, por lo que el problema se agrava todavía más. Otra pregunta es, ¿existe alguna forma de prevenirlos? Y él va a contestar. Perú y Ecuador han tomado ya algunas medidas de prevención, al igual que en el noreste de Brasil. Pero por si fuera poco, también hay cultivos que provocan desertización y que no están destinados a la alimentación del país en cuestión. Naturalmente, los países desarrollados son responsables de una parte central del problema y eso da una dimensión ética al problema que deben de resolver dichos gobiernos. Entonces habla que este proceso de desertización se da también porque el deforestamiento que pasa para que se pueda entonces crear aí ganaderia, verdade? Então, para a criação de gado, que há desmatamento, e isso acaba causando uma série de problemas climáticos e ambientais para o país, para todo o território. ¿Y han conseguido mejorar en algo la prevención de las catástrofes? Pregunta la periodista y él contesta, bueno, si consultamos nuestros datos, observamos que en la década de los 90, por ejemplo, 2.000 millones de personas se vieron afectadas por estos desastres naturales, perdieron su casa, contrajeron enfermedades o debieron emigrar. Por otra parte, somos testigos de que han disminuido muchísimo las muertes por catástrofes naturales, pero ha aumentado enormemente el número de damnificados, lo cual se debe a la vulnerabilidad de determinadas regiones y de grupos humanos. Por mucho que nos empeñemos nosotros como científicos, no influimos demasiado en las esferas del poder. Nosotros únicamente manejamos probabilidades y lamentablemente el mundo político toma decisiones solo cuando hay certezas. Por eso reaccionan cuando ya se han producido los desastres. Sin embargo, cuando les advertimos del peligro de que pueda haber uno, dudan en tomar medidas. Entonces dice aquí que el problema no son que no hay investigaciones y cosas que las ciencias proponen para resolver el problema o para que por lo menos no siga así tan radicalmente. Los problemas son mismo las cuestiones, las esferas públicas del poder que no toman ahí las actitudes necesarias. ¿Quién está en el poder, público o privado también? ¿Vale? Bueno, entonces aquí un texto para pensar el vocabulario que tuvimos y pensar también un poco acerca de estas cuestiones medioambientales que pone ahí. ¿Bien? Seguimos aquí entonces con nuestra actividad, con nuestra clase. Y hay un otro ejercicio que habla, que nos trae un vocabulario de desastres ecológicos y catástrofes naturales. Aquí hay expresiones o palabras que dan nombre a estos desastres. Y hay tres categorías aquí abajo, 1, 2, 3. Catástrofes naturales causadas indirectamente por el hombre. Desastres ecológicos causados directamente por la mano del hombre. Y las catástrofes naturales que no son causadas por el hombre, que ocurren independiente de cómo consumimos, de nuestra presencia aquí. ¿Vale? Entonces, es importante aquí porque ya vais a leer y añadir un vocabulario y definir entonces qué pensáis que es, ¿vale? Dad el pausa y después volver aquí para la corrección. Muy bien. Entonces el ejercicio, la letra A, dice, vamos a leer cada una de estas cosas. El efecto invernadero. El efecto invernadero, por lo tanto, yo voy a poner delante, ¿vale? 2. Es un desastre causado directamente por la mano del hombre. ¿Bien? Los terremotos, podemos poner aquí en el 3, ¿vale? No tienen entonces relación con la mano del hombre. Después aquí las sequías. Se pone en el 1. ¿Por qué en el 1? Sequías secas mesmo, tá?
tienen una causa indirecta del hombre, ¿no? La manera como usa las cosas, la emisión de gases y varias otras cuestiones. Entonces, indirectamente los hombres causan las sequías. Las inundaciones también. Está como 1. Después tenemos ahí los incendios forestales, bueno, directamente por las manos del hombre, ¿verdad? Que va allá y echa fuego a algún lugar donde no se puede. Los vertidos tóxicos también. ¿Qué es un vertido tóxico? É um derramamento tóxico, é quando derrama petróleo no mar, na superfície do mar, quando derruba óleo, tá? Então, esses são derramamentos ou vertidos tóxicos. Bien. Después tenemos ahí los tornados, que bueno, 3 no tienen relación con el hombre. La contaminación de las aguas, entonces ahí directamente relacionada con el hombre, ¿verdad? Después tenemos ahí la desertización, entonces 1, que tiene una relación con los hombres, como habíamos dicho, de la ganadería principalmente, pero no es algo directo, ¿no? Los maremotos, entonces aquí el 3, los hombres no tienen ningún efecto sobre eso. Los alimentos modificados genéticamente, 2, ¿verdad? Porque los hombres que los modifican. Los huracanes, entonces, tenemos ahí 3, porque el hombre no causa huracanes. Después, la emisión de gases, 2, el hombre que emite estos gases no tóxicos, CO2, por ejemplo. Y después aquí la polución también es causa directa del hombre. Después tenemos los tifones, que son tufões, ¿no? Los tifones entonces no tienen relación. Después las riadas. Riadas es cuando hay quando o rio enche e acaba inundando, né, outros lugares, tá? Então, isso é chamado em espanhol de riadas, essa inundação aí, ok? Después ahí el calentamiento de la tierra, entonces 2, porque el hombre tiene alguna relación. Y las especies animales en peligro de extinción, también 2. Los hombres también tienen parte de la culpa por algunas especies, ¿verdad? Tranquilo. Entonces aquí tenemos un vocabulario para hablar de estas cuestiones de ecología. Y ya sabemos ahí, ponemos ahí las cosas, quién causa esto. Veis que el número 2 o 1 son mayoría, entonces gran parte de estas cosas causadas por la humanidad. Ahora el punto de vista entonces va a pedir que vosotros elijáis un problema medioambiental que afecte o que haya afectado Brasil en algún momento, que es, bueno, tu país, Brasil en el caso. Contesta las siguientes preguntas que tenemos allí después con estas expresiones. Estas expresiones están aquí entonces para ayudar a hablar de este problema. Mira, un problema medioambiental, para hablar, ¿no? O un desastre ecológico muy grave, tenemos varios ejemplos de que pasaron ahí, el más reciente de Mariana, por ejemplo. Que no es bien, bueno, un desastre ecológico, ¿no? Tiene causas que ya sabemos cuáles son, entonces es importante también hablar de eso. Y entonces esto ha causado daños a quienes, a la tierra, al medio ambiente, a las personas que viven allí cerca, ¿cómo fue? También las causas, una de las principales causas fue esta, el mayor responsable fue. Otras consecuencias preocupantes de este desastre o de este problema medioambiental es, aunque se hayan puesto en marcha ciertas medidas tales como, então ainda que já se tenham resolvido alguma coisa, ou você tenha começado a tentar resolver, e aí vocês dão um exemplo, apesar de que todavía queda mucho por hacer, então olha, ainda falta muito por fazer, mas já foram feitas tais coisas. Para solucionar o problema, o que deveria acontecer? Aqui são sugerências, coisas que podeis dizer que creéis que seriam importantes para resolver situações.
Claro que aquí son dicas de frases y cosas para que uséis. Podéis utilizar muchas otras más, muchas otras formas de hablar. Y aquí entonces, para contestar a esta pregunta, vas a elegir este problema y vas a contestar qué efectos ha tenido en tu país, qué se está haciendo, se ha hecho, si ya pasó, aquí no hay acentuación, ¿verdad? O se ha hecho para mejorar la situación o para paliar el problema. ¿Crees que se ha hecho, nuevamente no hay acentuación, lo suficiente o que se debería hacer algo más? ¿Qué? Si creéis que se debería hacer algo más, ¿qué sería? Y si no hace nada al respecto, ¿qué piensas que podrías pasar en el futuro? Entonces, si nadie resuelve este problema medioambiental o este desastre, entonces, ¿qué podría pasar? ¿Vale? Bueno, entonces ahí también otra cosa, terminamos la clase aquí también con un punto para reflexionar. Bien, espero que las clases aquí entonces estén contribuyendo no solamente para el vocabulario, para desarrollar el español, sino también para empezar a tener una conciencia medioambiental, pensar de verdad en estas cuestiones, ¿vale? Podéis pensar de verdad estas cuestiones en la lengua española. Bien, nos vemos entonces la clase que viene. Empezamos ya algunos contenidos gramaticales. Hasta luego.